Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. Ujú. Vale, perfecto. O sea, pero Vamos a, como daba inicio la formación a las 5, ¿vale? Pues vamos a esperar unos minutitos a ver si llegan el resto de personas que estaban apuntadas a ella, ¿vale? Perdonadme que no os he dicho mi nombre, que aunque lo podéis ver en la, en la llamada. Me llamo Lucía, ¿vale? Y yo voy a ser la encargada de impartir la charla. Sí que os digo, ya los que ya estáis conectados, si podemos tener, mientras no estamos participando, tener los micros desactivados y así no se acoplan los sonidos de unos y otros, ¿vale? Y facilita un poco la comprensión de la charla a todos. Como os digo, vamos a esperar unos minutitos y ya un par de minutos y volvemos a conectar, ¿vale? buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿vale? Está conectada mi compañera Vanessa, que es la gerente del grupo Microaltecoal. Muchos de vosotros ya la conocéis y va a ser ella quien os va a dar la bienvenida y vamos a iniciar con ella la presentación del día de hoy, ¿de acuerdo? Hola, buenas tardes a todos. Ah, ¿Sabéis qué pasa? Que es que estoy desde el móvil y entonces que el dedo era más gordo que el botoncito. Entonces no podía darle. Bueno, bienvenidos a todos. Yo solamente a los que no nos conocéis, presentar un poquito al grupo. Somos el grupo Microaltecoal y llevamos más de 35 años dedicándonos a dar respuesta a la industria alimentaria y en temas legislativos y también la parte ambiental. Desde Microal es el laboratorio, se fundó hace más de 40 años y actualmente tiene unas 140 técnicas acreditadas bajo la norma 17.025. Comentaros que esa norma es la que da validez a los resultados analíticos un laboratorio. Y actualmente contamos con más de 140 técnicas analíticas acreditadas por ENAC, tanto de alimentos como de aguas como de residuos. Concretamente, Legionela la tenemos acreditada desde hace varios años.
Y después tenemos la consultora, que es Tecoal. Y bueno, pues en Tecoal sobre todo damos servicio legislativo a la industria alimentaria, tanto en sus instalaciones, ayudándola a que esa legislación sea capaz de implantarla, pues, y como formando también en toda la documentación sanitaria de obligado cumplimiento que exige sanidad a esa a las industrias alimentarias. Dentro de uno de los departamentos de la consultora es el departamento de formación, y esta webinar, bueno, pues la hemos desarrollado desde ese departamento de formación, porque no sé si sabéis que nosotros estamos autorizados para impartir cursos de Legionela, tanto inicial como de renovación. Y bueno, creíamos que era bastante importante hacer un webinar para explicaros cuáles son las grandes diferencias entre las dos legislaciones, porque esta legislación se está esperando como agua de mayo desde hace 2 años, porque la que tenemos ya está muy obsoleta. Ha habido ya mucho avance tecnológico, mucho estudio científico con respecto a Legionela, y la antigua legislación se había quedado antigua. Entonces, bueno, estábamos esperando y por fin ya ha llegado. Hay cambios en analíticas, hay cambios en frecuencias de analítica, hay cambios en formación, hay cambios en los documentos de autocontrol, que eso nuestra experta compañera Lucía, que también es docente del curso de formación de Legionela, es la que os va a aclarar, primero os va a contar las diferencias y después aclarar las dudas que tengáis. Así que bueno, pues bienvenidos a todos y espero que os sea de mucha ayuda y sé que algunos vais a disfrutar. Muchas gracias, Vanessa. A ti. Bueno, pues dicho esto, ya después de la presentación de Vanessa, tanto del grupo como de mí misma, pues poco más me queda a mí por decir. Simplemente, bueno, pues deciros cómo vamos a plantear la formación de esta tarde, perdón, la formación, más bien la sesión informativa, la charla de esta nueva normativa sobre el control de Legionela. Como le decía a los compañeros, que he visto que en estos últimos minutos se ha incorporado más personas, os decía que siempre que no estemos interviniendo, pues mantengamos en la medida de lo posible los micros desactivados, porque eso facilita la comunicación y mejora el audio, ¿vale? Así no se acoplan los sistemas de sonido y cuando queremos iniciar a hablar no nos pisamos con el compañero, que a veces con esto de que va con un poquito de retraso, que se pisan las dos conversaciones y no nos enteramos bien. Os explico también un poco la dinámica. Yo ahora os voy a compartir una presentación que recoge los datos más importantes y me va a acompañar a mí un poco a medida de lo que voy hablando, pero al mismo tiempo me podéis ir planteando las dudas que os vayan surgiendo. Si son dudas concretas y tal, las podemos ir planteando sobre la marcha, ¿vale? Si no, si son dudas un poquito más extensas y que requieren un poco del apoyo de la legislación y tal, sin ningún tipo de problema y con toda la total libertad, la podemos ir dejando reflejada en el chat. Vosotros abajo en la parte derecha de la pantalla veis como un bocadillo de un diálogo. Podéis clicar ahí en ese bocadillo, en ese diálogo, y planteando todas las dudas. De tal manera que cuando acabemos las sesiones de hoy y de mañana, que son exactamente iguales, pero una se hace en edición de tarde y otra en edición de mañana, pues haremos una recopilación de todas las preguntas que nos hayáis propuesto y os lanzaremos la solución de cada una de ellas vía email, ¿vale? Y así pues quedará todo resuelto y de manera organizada y no nos extendemos de más en el intentar buscar las soluciones a los grandes incógnitas que se plantean en esta legislación. Porque al final todos estamos aquí un poco a expensas de a que hable la administración. El Real Decreto ya está publicado, pero tiene
todavía le queda parte a la Administración por hablar y por aclarar y por terminar de perfilar este Real Decreto para darle una interpretación definitiva, tanto por parte de la empresa privada, como es nuestro caso, como por parte de lo que hablamos de la Administración pública. Entonces, si todos estamos de acuerdo y a todos nos parece bien, pues yo solamente me queda decir que disfrutéis, como decía la compañera, que algunos disfrutarán sumergiéndose un poquito más en el mundo del control de la legionela y sobre todo que os informéis y que realmente que sea de provecho esta formación del día de hoy. Como decía la compañera, nosotros además de un laboratorio ya con muchos años de experiencia a nuestras espaldas y hombre, somos un grupo que acumula bastante experiencia, ya no solo en el control alimentario, que es por lo que muchos nos conocen, sino también en el control ambiental. Y ahora, con la andadura de la formación, como ya ha dicho, pues nosotros damos la actual formación oficial de Legionela, tanto las iniciales como las renovaciones, y estamos acreditados para poder impartir el nuevo certificado de profesionalidad que se recoge en este nuevo Real Decreto. Entonces, bueno, pues un poco debido a esta experiencia, a esta andadura que ya llevamos con anterioridad, pues nos hemos creído oportuno poder ofrecer esta charla informativa y que poder brindarle a todo aquel que esté interesado las herramientas de las que hoy en día disponemos. Así que no me quiero extender mucho más. Vamos al lío, que creo que es a lo que hemos venido. Y como os decía, voy a comenzar a compartir la presentación. Necesito, por favor, que me digáis si la veis. Con que una persona me diga sí, me vale. ¿La veis correctamente? Todo bien, Lucía. Todo bien. Vale, estupendo. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues nada. Damos comienzo con la charla informativa de los cambios más relevantes del Real Decreto 487/2022 de Legionela, ¿vale? Como ya sabéis, nosotros somos un grupo de empresas, aparece ahí el laboratorio y Tecoal, ¿vale? Lo podéis ver aquí y aquí vienen nuestros datos de contacto por si en algún momento necesitáis de alguno de nuestros servicios, que no tengáis ni el más mínimo reparo y contactad con nosotros. Y bueno, vamos a dar comienzo con una introducción, como casi siempre que se plantean este tipo de charlas se comienza introduciendo un poco el tema. Y bueno, ¿por qué surge el Real Decreto 487/2022 del que nos hemos venido a hablar esta tarde? Bueno, pues el objetivo es el proteger la salud pública. ¿Por qué? Bueno, pues como ya decía Vanessa en la presentación de la charla, bien es cierto que ha habido numerosos avances científicos y tecnológicos a todos los niveles, tanto de instalaciones, diseño de instalaciones, características, tal y cual, y avance y ampliación del conocimiento en cuanto al comportamiento y la biología de la bacteria. Por tanto, que la legislación con la que veníamos contando hasta este momento, pues se queda un poco obsoleta, un poco corta para ofrecer esta cobertura a la salud pública y se buscan unos nuevos cambios en la legislación, como os vengo diciendo, y por eso nace la necesidad de crear este nuevo Real Decreto. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este Real Decreto? Bueno, pues el ámbito de aplicación de este Real Decreto no es otro que el de todas las instalaciones que puedan ser susceptibles de ser focos de exposición humana a la bacteria. ¿Vale? Disculpadme un segundito, por favor. Disculpadme. Bueno, como os decía, el ámbito de aplicación, lo repito por si no ha quedado claro, que como he tenido que... Bueno, pues se aplicará a las instalaciones que puedan ser susceptibles de ser focos de exposición para las personas de la bacteria. Quiere decirse esto que afecta a todas las instalaciones que trabajen con agua y en la que se produzcan aerosoles. Los aerosoles son, como todos sabéis, microgotas de agua
que pueden albergar la bacteria. A través de esas microgotas, la bacteria entra en nuestro organismo a través siempre de las fosas nasales y puede llegar a provocar casos graves de legionelosis, la enfermedad del legionario, o la fiebre de Pontiac. La enfermedad del legionario es el aspecto más grave clínicamente hablando y puede llegar a producir la muerte por neumonía. Entonces, vista la importancia de la salud pública en este caso, como os decía, pues se publica este Real Decreto. Y este Real Decreto nos habla del Plan de Prevención y Control de Legionela y del Plan Sanitario frente a Legionela. A partir de ahora, como son nombrecitos largos, nos referiremos a cada uno de ellos como PPCL y PSL. Vale. ¿Qué diferencias existen entre el PPCL y el PSL? Bueno, pues el PPCL está estructurado de una manera igual para todas las instalaciones de riesgo, ¿vale? Entonces, pues su forma de abordar el control de las instalaciones es prácticamente la misma. Sin embargo, el PSL está adaptado de manera particular a cada una de las instalaciones y está basado en un análisis de riesgo. ¿Qué incluye el análisis de riesgo? Pues la identificación de los peligros, la priorización de los riesgos, la determinación de los puntos críticos y la descripción de las medidas correctoras y la verificación de la eficacia de las mismas. Vale. Creo que le tenía que dar acceso a nadie. No. Bueno, pues como el PSL está basado en un análisis de riesgo y ese análisis de riesgo lleva intrínseco una dedicación de tiempo, porque el análisis de riesgo no lo podemos hacer en un periodo corto de tiempo, mientras que nosotros estamos intentando instaurar el PSL, no podemos tener a nuestras instalaciones desprovistas de un plan que nos proteja frente a la legionela. ¿Cuál es el modo de actuar entonces? Pues el modo de actuar entonces es contar con un PPCL, mientras que trabajamos en la instauración y el desarrollo del PSL. De tal manera, nosotros no tenemos desprovistas nuestras instalaciones en ningún momento y siempre las tenemos protegidas. ¿Qué pasa? El PSL está principalmente pensado y destinado a instalaciones prioritarias. ¿Cuáles son las instalaciones prioritarias? Pues las instalaciones prioritarias son aquellas en las que se exponen a personas de riesgo, principalmente hospitales, residencias de ancianos, ¿de acuerdo? En este tipo de instalaciones, como os digo, se recomienda instaurar un plan sanitario frente a legionela, un PSL, y para el resto de instalaciones se puede contar con un plan de prevención y control de la legionela o un PPCL, que es lo mismo. Y una vez que ya hemos visto los dos tipos de planes para controlar nuestras instalaciones, vamos a adentrarnos en los cambios más relevantes referentes en este caso. Y en primer lugar vamos a empezar con las instalaciones de agua sanitaria. Nos vamos a centrar, como os decía, en primer lugar los requisitos de diseño. Voy a recalcar que las dudas que os vayan surgiendo y las preguntitas que podáis ir teniendo a lo largo de la presentación y de mis charlas, las podéis ir dejando recogidas en el chat sin ningún problema y nosotros ya después las recopilamos y redactamos un dossier con todas las respuestas, ¿de acuerdo? Por si alguien ha llegado después, que sepa que puede contar con esta información. Bueno, como os decía, vamos a adentrarnos ahora en los requisitos de diseño de las instalaciones de agua sanitaria. Voy a aceptar a los participantes. Bueno, pues como os decía, vamos a comenzar con los requisitos de diseño de las instalaciones de agua sanitaria. Vamos a adentrarnos ya un poco en lo que es en materia y aquí tenemos enumerados todos los requisitos que se refieren en este nuevo Real Decreto. El primero de ellos es seleccionar difusores de baja aerosolización. ¿Por qué? Porque al final hemos dicho que el generar aerosoles en una instalación es
un punto de riesgo, porque en esas microgotas que hemos explicado que son los aerosoles es donde se puede albergar la bacteria y a través del cual pueden acceder al cuerpo y generarnos el problema sanitario, ¿vale? En segundo lugar, los depósitos de agua fría deberán contar con un sistema de medida de temperatura en el interior, ¿vale? En el interior. Luego, además, también tiene que contar con un dosificador automático del desinfectante y de una válvula de purga accesible en el punto más bajo. En el punto más bajo, ya sabéis muy bien también el porqué, porque es donde se tiende a acumular más los lodos y las incrustaciones calcáreas, la formación de biofilm y tal, que es lo que al final sirve de alimento, por llamarlo de alguna manera, pero para que nos entendamos a modo de lenguaje coloquial, es lo que sirve de alimento para la bacteria, y esto hace que la bacteria pueda crecer y reproducirse más y mejor. Como tercer punto, tenemos que los acumuladores de 750 litros o superior deben disponer de una boca de registro accesible con un diámetro mínimo de unos 400 milímetros para poder trabajar mejor, facilitar esta labor. Luego, los depósitos que, por el contrario, son menores de 750 litros y los interacumuladores que tienen doble tanque, pero que están también por debajo de los 750 litros, tienen que tener accesos que sean adecuados dependiendo de las características que tengan estos depósitos, de manera que nos faciliten también el trabajo de mantenimiento, limpieza, desinfección, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, en el punto 5 nos habla de los acumuladores deberán estar dotados de un sistema de medida de temperatura en el agua interior. Todos sabemos que el crecimiento de esta bacteria está asociado mucho a los grados de temperatura que dispone, de las que cuenta el agua. Entonces, un modo de controlar el crecimiento y la reproducción de esta bacteria es controlar este parámetro, el parámetro de la temperatura. Y luego, además, tiene que contar con una llave de purga que esté accesible en el punto más bajo, que es exactamente igual que en el caso anterior, que lo comentábamos hace un segundito, en el punto más bajo por el tema de la acumulación de todos los lodos y todo el material nutritivo que puede utilizar Legionella para su crecimiento y su reproducción. Además, se tiene que asegurar que el agua que está almacenada en los acumuladores de agua caliente, que sean los finales y que estén dispuestos justo inmediatamente anteriores al consumo, tienen una temperatura mínima de 60 grados. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo. El asegurar una temperatura mínima de 60 grados nos hace asegurarnos al mismo tiempo que el crecimiento está controlado y que la bacteria no se está reproduciendo. En el caso de interacumuladores de doble tanque, la temperatura deberá de ser al menos de 70 grados. Aumenta aquí los grados de temperatura porque al ser un doble tanque, hay más probabilidad de que la bacteria se pueda reproducir, se pueda desarrollar y pueda alcanzar esa concentración que pueda ser un problema de salud para los humanos. La temperatura a lo largo del circuito en un sistema de agua caliente será superior a los 50 grados y en los puntos terminales y en la tubería de retorno, ¿vale? Y luego se encontrará por encima de los 70 grados en caso de que realicemos un tratamiento térmico que sea desinfectante. Los sistemas de calentamiento sin acumulación, que no tengan en su estructura un acumulador, ya tengan o no tengan retorno, tienen que garantizar que el agua, cuando salga de la instalación, tenga una temperatura mínima de 60 grados. Como ya hemos hablado antes, el controlar la temperatura hace que controlemos el crecimiento y la reproducción de la bacteria. Los tramos de tubería en los que no se puede asegurar una circulación del agua
hacemos referencia a esto porque cuando el agua se estanca se favorece la acumulación de biofilm, se favorece también la formación de incrustaciones calcáreas y tanto el biofilm como las incrustaciones calcáreas favorecen que la bacteria crezca y se reproduzca. Entonces, en estos momentos en los que no podemos asegurar la circulación del agua, tenemos que asegurar la temperatura para que podamos dotar de una seguridad el tramo de tubería y no favorecer en ningún momento el crecimiento de la bacteria, que es realmente lo que siempre perseguimos, tener a raya ese crecimiento de Legionella. No se puede tener una longitud, no se puede contar con una longitud superior a 5 metros o un volumen de agua almacenada superior a 3 litros, porque si no podemos asegurar una circulación del agua, cuanto menos almacenemos, más seguros estaremos del crecimiento de la bacteria, lo tenemos a raya, ¿vale? Se debe garantizar una temperatura de 50 grados en caso de que contemos con una válvula mezcladora. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo. Si al final nosotros tenemos un sistema en la instalación que por una causa u otra, pueda favorecer el crecimiento, el desarrollo de la bacteria, tendremos que asegurar con un mínimo la temperatura para controlar o al menos ponérselo lo más difícil posible a la bacteria. De esto se trata, de ponerle al microorganismo cuanto más barreras, mejor. Nosotros, cuando nos encontramos en un lugar favorable, nos sentimos mucho más cómodos. Al final, Legionella también tiene sus preferencias, lo que se dice la biología de la bacteria, su ámbito en el que ella se encuentra más cómoda y en el que se reproduce de forma más rápida. Tenemos que ser conscientes que una bacteria a lo mejor no nos supone un problema de salud pública, mientras que si dejamos que la bacteria se multiplique hasta concentraciones muy elevadas, esto sí puede hacer que nos suponga que nos genere un problema de salud pública. Por otra parte, las instalaciones de riesgo elevado, ¿vale?, en las que están expuestos usuarios inmunodeprimidos, se recomienda la instalación de filtros microbiológicos. ¿Por qué? Pues al final una persona que tiene un sistema inmunológico no en sus plenas facultades no se puede defender del contagio de la bacteria de la misma manera que lo puede hacer una persona que se encuentra en perfecto estado de salud. Entonces, si ya sabemos a priori que en una instalación hay personas que tienen problemas en su sistema inmunológico, lo lógico y normal es que pongamos una barrera que puede ser un filtro, que debe ser un filtro microbiológico que nos proteja de manera extra frente a la contaminación. Y luego, finalmente, en cuanto al almacenaje de los productos químicos, pues debe estar provisto de una protección frente a la irradiación solar y las inclemencias meteorológicas, de manera que no se deriven problemas, porque ya sabemos que los productos químicos al final son sustancias que pueden ser peligrosas, que hay que manipularlas con determinadas indicaciones, siempre recurriendo a la ficha de datos de seguridad, a las fichas técnicas y a las buenas prácticas, por supuesto. Y entonces este Real Decreto nos hace hincapié en la protección de la irradiación solar, que puede ser efectivamente el desencadenante de un problema si le afecta directamente al producto químico, y a otras inclemencias meteorológicas que también pueden ser peligrosas. Visto los requisitos de diseño, vamos a pasar a continuación a los parámetros de calidad. ¿Cuáles son estos parámetros de calidad? Bueno, pues aquí os presento el hierro y la turbidez. Digo os presento, pero en realidad vosotros los conocéis mucho mejor que yo porque trabajáis muchos de vosotros mano a mano con las instalaciones y os enfrentáis a este tipo de parámetros cada día. Como sabéis, el hierro es un nutriente que Legionella necesita para desarrollarse. Si nosotros conocemos qué es lo que a Legionella le gusta y qué es lo que Legionella quiere para poder crecer mejor, entonces también sabemos cómo ponérselo más difícil. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este Real Decreto lo que nos dice es que tenemos que controlar los niveles de este nutriente, del hierro, por debajo de los 0,2 miligramos por litro.
Por otra parte, la turbidez, que es un indicativo de partículas en suspensión en el agua, es indicativo de que puede haber presencia de incrustaciones calcáreas, formación de biofilm, porque al final esta turbidez está relacionada con la formación de esto que os digo, de las incrustaciones y del biofilm. Entonces, el Real Decreto nos marca un parámetro cuantitativo, un valor cuantitativo, perdón, por debajo del cual tenemos que mantener estos parámetros en nuestras aguas para tener el crecimiento de Legionela controlado. Al final, todo está enfocado al control del crecimiento y la reproducción de la bacteria, de tal manera que no se alcancen las concentraciones peligrosas. En cuanto al programa de tratamiento que vamos a pasar a ver a continuación, os comento, en las instalaciones de agua caliente sanitaria, la revisión, limpieza y desinfección de los depósitos que sirven de acumulador de agua se tiene que realizar trimestralmente. Y esto lo recoge el Real Decreto de manera literal, ¿vale? Lo hemos extraído de forma literal de la legislación. ¿Por qué la revisión, la limpieza y la desinfección tiene que ser trimestral? Pues porque está demostrado que si nosotros realizamos limpieza, desinfección y revisión con una frecuencia como la que está establecida, como la que recoge el Real Decreto, se evita la formación de estas incrustaciones calcáreas y de este biofilm del que os hablo. Yo estoy dando por sentado que conocéis la definición de biofilm, por ejemplo, pero vamos a hacer un repaso ligero de lo que es esta palabra porque es importante que entendáis frente a qué nos estamos protegiendo. El biofilm es una acumulación de microorganismos, ¿vale? Lo vamos a explicar así un poco en terminología de andar por casa, por llamarlo de alguna manera, para que todos lo entendamos. El biofilm se forma cuando los microorganismos se van acumulando uno y otro y otro y otro y forma una capa de polímeros, como si fueran un plástico protector que lo que hace es que no le afecten los desinfectantes que yo le esté aplicando a la bacteria. Es un escudo protector debajo del cual la bacteria se sitúa y ya es muy difícil de romper y es muy difícil que los desinfectantes crucen esa barrera. Además, Legionella es una bacteria que necesita oxígeno para vivir y a pesar de lo que podamos creer, es una bacteria, no es visible a los humanos, necesitamos verla en el laboratorio, pero ha desarrollado de manera muy efectiva su plan de supervivencia, por llamarlo de alguna manera. Entonces, es capaz de albergar acumulaciones de agua dentro del biofilm que les da aporte de oxígeno a la bacteria. Es decir, dentro del biofilm, la bacteria puede crecer y reproducirse tranquilamente porque está, además de protegida por esa capa de biofilm, va suministrada con el oxígeno debido a la acumulación de agua que puede albergar en su interior. ¿Vale? Un poco para que conozcáis la razón de la importancia del por qué la desinfección y las limpiezas tan frecuentemente. Y ahora pasamos al análisis de muestras periódicos. Soy consciente de que esta parte de la exposición es una de las que más interés suscita, ¿vale? Nosotros hemos recogido toda la información de este Real Decreto en unas tablas que vamos a exponer a continuación para que podáis tener la información lo más accesible. Porque nuestro objetivo con la realización de esta charla no es más que una lectura, por llamarlo de alguna manera, en la que os acerquemos el Real Decreto, en la que os hagamos más llevadera y más digerible la lectura de esta nueva legislación, de tal manera que sea más fácil de comprender todo lo que en él se recoge y destacar de alguna manera los cambios más significativos que existen entre la legislación antigua y el nuevo Real Decreto que va a entrar en vigor próximamente. Entonces, dentro del agua sanitaria, el muestreo que se recoge en el nuevo Real Decreto es el que os expongo en la tabla que estáis viendo en vuestras pantallas. Os he puesto aquí en chiquitito
cómo cómo lo recogía la legislación que va a quedar obsoleta el próximo año, cuando en el 2023 este Real Decreto entre en vigor. En cuanto a Legionela, ahora las muestras se tienen que recoger trimestralmente, los análisis se tienen que realizar de forma trimestral, cuando antes la legislación nos decía que era anual. Entra un nuevo parámetro en juego, que son los aerobios, que se hacen también con una frecuencia trimestral y antes no se tenían en cuenta. El biocida, que tiene que realizarse una medición diaria con lectura automática en continuo, ¿vale? En caso de que así lo requiera. Luego, el hierro total, que se establece una frecuencia trimestral y antes no se tenía en cuenta en la anterior legislación. El pH diario, la temperatura igualmente diario y antes se hacía referencia que se tenía que medir mensualmente y la turbidez. Las preguntas, no quiero que tengáis reparo. Si tenéis alguna pregunta, de verdad dejadla recogida en el chat sin ningún tipo de problema. Y vamos a hablar de la importancia del por qué la medición de estos parámetros. Legionela, porque al final es la bacteria que causa el problema. Los aerobios, porque son indicativos de la calidad del agua. El biocida, porque es al final el elemento químico con el que tratamos de eliminar Legionela. El hierro, porque ya hemos dicho antes que bueno, es un nutriente para la bacteria lo necesita para poder crecer, desarrollarse y reproducirse. Entonces, cuanto más controlado tengamos el hierro, pues mucho mejor, porque así más controlado tendremos, a su vez, el crecimiento de la bacteria. La medida del pH, igualmente, porque el pH, como no sé si sabéis, que imagino que sí, afecta mucho a la capacidad de actividad de los productos químicos que utilizamos en el control de la bacteria. La temperatura, porque está asociada al crecimiento de la bacteria. Y la turbidez, por lo que os he dicho antes, porque os he comentado que es un indicativo de que existen partículas en suspensión y que se pueden originar incrustaciones calcáreas y formación de biofilm, que ya hemos explicado antes la importancia que tiene el biofilm, ¿vale? Una vez visto la parte de agua sanitaria, vamos a pasar ahora a los cambios más relevantes referentes a torres de refrigeración y condensadores evaporativos. Hemos creído importante hacerlo así por ubicar de manera más visual, dependiendo del tipo de instalación en la que estemos haciendo referencia, los cambios que están asociados a una y a otra, ¿de acuerdo? Pues vamos a pasar, como os digo, a los requisitos de diseño que se recogen en el nuevo Real Decreto y que están asociados a las torres de evaporación, a las torres de refrigeración y a los condensadores evaporativos. Al igual que en el caso anterior, os los hemos recogido todos a modo resumen en la diapositiva, ¿vale? Vamos a comenzar sus comentarios de cada uno de ellos. Tienen que disponer de sistema de dosificación automático, de manera que dosifiquemos los productos de manera automática sin que dependa de la aplicación o de la dosificación de una persona que lo haga, ¿vale? Que lo ejecute. Se recomienda la instalación de dispositivos de recogida de toma de muestra en el circuito de retorno hacia la torre. Y luego también se habla del separador de gota. Nos vamos a parar aquí en el separador de gota porque nos dice que tiene que tener una eficiencia tal que retenga un 98% o que arrastre un 0,02, que es exactamente lo mismo, ¿vale? Tiene que arrastrar un 0,02% de partículas o retener el 98% de las mismas que estén disueltas en el agua. Hemos pasado de un 95% que se recogía en el Real Decreto 865, que es el que actualmente está en vigor, a un 98%. Quiere decir que al final esta legislación lo que está haciendo un poco es endurecer o hacer más estrictas las medidas para controlar la bacteria, que es para lo que se ha
para lo que se ha redactado este nuevo Real Decreto. Los depósitos que tienen menos de 750 litros y los interacumuladores de doble tanque que están por debajo de los 750 litros tienen que tener accesos adecuados a sus características. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho antes, para facilitar el mantenimiento de las instalaciones. Se tienen que instalar equipos de filtración, ¿vale? Cuando nosotros comprobemos que en nuestra instalación no podemos garantizar una turbidez por debajo de 15 NTU. NTU es la nomenclatura, bueno, la medida en la que se mide la turbidez que puede estar presente en el agua, y cuando nosotros no podemos garantizar el valor por debajo de 15, nosotros tendremos que instalar un equipo de filtración que nos ayude a mantener a raya esa turbidez en el agua. Y al igual que en el caso anterior, en el almacenaje de los productos químicos se hace referencia expresamente a la protección frente a la irradiación solar y las condiciones atmosféricas que pueden desencadenar en un problema si interfieren directa o indirectamente, en algunos casos también, con los productos químicos que podamos tener almacenados en nuestro almacén en las instalaciones. ¿De acuerdo? En cuanto a los parámetros de calidad del agua de las torres de refrigeración, los hemos recogido en la siguiente diapositiva. Hacemos referencia a los aerobios totales, como podéis ver en la pantalla, que antes en el Real Decreto antiguo, o antiguo no, el vigente, se hacía una referencia de 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, y en el nuevo Real Decreto nos hacen una referencia de que tienen que estar por debajo de 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿vale? En cuanto al pH, no hay límites. ¿Por qué? Bueno, os explico un poco. Este valor de pH tiene que estar asociado al tipo de biocida que nosotros estemos empleando en el mantenimiento y la desinfección de nuestras instalaciones, del agua que circula por nuestras instalaciones. ¿Qué pasaba antes? Antes se recomendaba un valor entre 6,5 y 8. Lo que pasa es que este valor estaba asociado a los valores de efectividad del cloro, que es un biocida cuyo uso está muy extendido. Pero es verdad que no siempre y no obligatoriamente se tiene que utilizar el cloro. También se pueden emplear otros tipos de biocidas, otros tipos de productos químicos. Entonces, el pH va a ir variando dependiendo de la actividad más efectiva que tenga el biocida dentro de unos rangos de pH que vengan recogidos en las especificaciones del producto que estemos utilizando, porque no siempre se utiliza el cloro. Entonces se han dado cuenta de que esa recomendación de valores de pH pues realmente no tenía mucho sentido. Sí que eran muy apropiadas cuando se utilizaba el cloro porque eran específicas de ese producto químico, pero como no siempre, como os digo, utilizamos el mismo, pues al final es variable, y lo que sí que tiene que ser es acorde con el producto químico que nosotros estemos utilizando, ¿vale? Que esto, bueno, pues parece que tiene mucha lógica, pero no, actualmente en el Real Decreto, en el 865 que se está aplicando en la actualidad, no es una cosa que estemos teniendo en cuenta. La legislación, las referencias legislativas no estaban teniendo en cuenta. Y en cuanto al análisis de muestras periódicos, ¿vale? Os lo hemos recogido también en una tabla resumen que os facilita la lectura y la comprensión de los parámetros. No vamos ahora a ver la importancia de cada parámetro porque ya lo hemos visto hace apenas unos minutitos, pero sí que os digo que Legionella pasa de ser trimestral a estar sometida a un análisis mensual, que Aerobio aquí antes sí se tenía en cuenta era mensual y ahora es trimestral. La medición del biocida es diaria. La conductividad y el hierro total pasa a realizarse las mediciones mensualmente. El pH junto con la temperatura tendrán que estar sometidos a una lectura diaria, y la turbidez semanal, cuando antes se le daba una frecuencia de mes, ¿vale? Se tendría que medir antes la turbidez una vez al mes, y en la actualidad pasa a una frecuencia semanal. La importancia de cada uno de ellos ya la sabemos, la hemos repetido en varias ocasiones desde que empezamos con la
con la formación y al final, con la formación me refiero a la charla informativa. Al final, lo que os he explicado antes es lo que tenemos que es realmente la idea que tenemos que tener clara es que todos los parámetros que nosotros podamos controlar y nos harán al mismo tiempo y nos servirán como herramienta para controlar el crecimiento de la bacteria. Yo no estoy controlando la turbidez, al final yo estoy controlando el crecimiento de la bacteria. Yo no estoy controlando las concentraciones de biocida ni el pH. Eso es lo que hago de manera indirecta. De manera directa, pero de manera indirecta al final lo que estoy es manteniendo a raya el crecimiento de la bacteria, que es lo que perseguimos. Otros cambios importantes, ya hemos resumido, llegados a este momento, los cambios más significativos asociados a los sistemas de agua sanitaria y de torres de refrigeración y condensadores evaporativos. Pero bueno, como sabéis, el Real Decreto es bastante extenso y hay otros cambios a los que también creemos que hay que darle cierta importancia. Por ejemplo, programa de muestreo. Antes el número de muestras no estaba sujeta a un objetivo de muestra, a un criterio. Sin embargo, en este nuevo Real Decreto, el número de muestras que se tome está sujeto a las características de las instalaciones y dependerá directamente de si son instalaciones con depósito, si tiene circuito de retorno y los números de puntos terminales. ¿Qué pasa? Que si son instalaciones con depósito, aumenta el riesgo de que Legionella se pueda reproducir y que alcance las concentraciones que puedan ser peligrosas para nuestra salud. Cuanto más bacterias se reproduzcan, más cantidad de bacterias tengo en mi instalación y más probabilidades de que cuando se produzca la aerosolización, en esos aerosoles se albergue la bacteria. Por lo tanto, tiene en realidad algo de lógica que el número de muestras dependa de este parámetro, cuando este parámetro está marcando la peligrosidad que pueda estar asociada. Si tiene circuito de retorno, pues idem de las mismas, al tener un retorno puede ser que se favorezca el crecimiento y la reproducción de la bacteria. Si la bacteria se reproduce y alcanza las concentraciones peligrosas, se pone en riesgo nuestra salud. Entonces también tiene algo de sentido que el número de muestras dependa de esto. Y los números de puntos de terminales, ¿por qué son importantes? Porque al final están definidos en el propio Real Decreto como puntos de muestreo mínimos obligatorios. Entonces, todo está sujeto, ¿vale?, a las características de peligrosidad, por llamarlas de algún modo, que pueda presentar nuestras instalaciones. En cuanto al protocolo de transporte y toma de muestras, tenéis que saber que en uno de los anexos que recoge el Real Decreto, más concretamente el anexo 6, se describen de manera detallada y minuciosa los protocolos de la toma de muestra del agua. Tenéis que saber que nosotros utilizamos la torunda para hacer un muestreo cualitativo. ¿Qué significa cualitativo? Pues detectar si la bacteria está o no está presente. Y una vez que ya sabemos si la bacteria está o no está presente, con la muestra del agua se realiza ya en el laboratorio un análisis cuantitativo que nos dice en qué número está presente, ¿vale? Y ahora vamos a ver de manera detallada y resumida al mismo tiempo en tablas en las que consideramos que se puede exponer la información de manera sencilla, las acciones correctoras que se deben tener en cuenta en caso de un resultado positivo en Legionella. En el caso de que Legionella, en caso de que Legionella sea positiva, pero que no haya casos de legionelosis, ¿vale? Detectamos Legionella, pero no detectamos la enfermedad que causa Legionella. No tenemos un brote ni un caso asociado a esa aparición de la bacteria. Mínimo tenemos que adoptar las medidas correctoras que recoge nuestro propio PPCL, ¿vale? Que a su vez mínimamente recogerá las medidas que recoge el Real Decreto en su anexo 8. De manera que las medidas a adoptar
relacionadas en instalaciones de agua sanitaria, nos dice el Real Decreto que si no detectamos legionela o ésta se encuentra en un número inferior a 100 unidades formadoras de colonia por litro, tenemos que mantener los programas actuales. Pero aquí vamos a recapacitar por un segundo. Al final se trata de poner un número, porque el corte hay que ponerlo en algún sitio, al igual que un examen está aprobado con un 5 y no con un 4,9, las diferencias pueden ser mínimas. Entonces, ¿qué pasa? 99 unidades formadoras de colonia, no tengo que hacer nada, y con 101 unidades formadores de colonia ya sí tengo que adoptar medidas. Bueno, pues un poco yo aquí os invitaría, y esto ya es un poco nuestro criterio personal, a realizar un poco una investigación, un control de, pues vamos a medir el cloro, a ver si estamos clorando bien, a ver si hay un déficit en la dosificación del biocida, vamos a realizar una limpieza, una desinfección un poquito más profunda, porque si ahora estamos en 99 unidades formadoras de colonia, mañana la analítica nos puede dar en 103 y podemos tener un problema. Y ya hemos cruzado la barrera que nos supone el tener que adoptar medidas o el no tener que tomar medidas. Entonces, yo sí que os invito desde mi punto de vista a que mantengamos a raya y siempre bien controlada la legionela y que no dudemos nunca a la hora de controlar la dosificación de los biocidas con los que trabajamos, si se está haciendo bien, si puede haber un fallo tanto del dosificador como de la persona, porque al final, bueno, el error siempre está ahí, puede aparecer. La cosa es detectarlo a tiempo y poderle poner una medida correctora, ¿de acuerdo? Y ya, bueno, hecha esta aclaración, pasamos a la siguiente parte de la tabla, en la que nos dice que si estamos por debajo de los 1000 y por encima de las 100 unidades formadoras de colonia, bueno, pues nos dice que hay que considerar una limpieza y una desinfección del tramo de tubería y de los puntos terminales que están implicados en la presencia de la bacteria. Y nos aconseja, nos invita a realizar una nueva toma de muestra entre 15 y 30 días después de haber realizado la limpieza y la desinfección. ¿Qué es lo que nos va a permitir esta toma de muestra después de la limpieza y la desinfección? Pues comprobar que efectivamente esa limpieza y esa desinfección ha sido efectiva y hemos eliminado la bacteria, hemos subsanado el error que se nos presentaba. Esto es si una proporción de las muestras está por debajo o igual al 30%, ¿vale? Si más del 30% de las muestras son positivas, tendremos que hacer de manera inmediata una revisión de los programas que forman parte del mantenimiento de nuestras instalaciones para identificar las acciones correctoras requeridas, porque dependiendo de todas las acciones que vayan recogiendo nuestro programa, las tendremos que ir revisando y comprobar cuál y cuál no está fallando y poder poner una solución. Además, tendremos que realizar una limpieza y desinfección sí o sí de todo el sistema que forma parte de nuestra instalación. Y, por supuesto, igual que en el caso A, realizar una nueva toma de muestra entre los 15 y los 30 días después de haber realizado la limpieza y la desinfección, con el mismo objetivo, que es asegurarnos que nos hemos quitado la legionela de en medio, que al final es lo que queremos y lo que todos perseguimos. ¿Qué pasa si el recuento de legionela está por encima de las 1000 unidades formadoras de colonia por litro? Bueno, pues de manera inmediata tendremos que realizar una revisión de los programas que componen el mantenimiento y la limpieza y la desinfección de nuestras instalaciones, ¿vale? Para identificar las medidas correctoras que están recogidas en nuestro propio plan, identificar cuál de todos esos programas que estamos aplicando, que estamos poniendo en marcha, está fallando. Además, tendremos que incluir la limpieza y la desinfección del sistema de manera también inmediata. Y, por supuesto, tendremos que realizar una toma de muestras, al igual que en los casos anteriores,
15 o 30 días después de haber realizado esta limpieza y desinfección exhaustiva para comprobar que Legionella no sigue estando presente en el circuito que compone nuestra instalación. Si es necesario, y sobre todo si están asociados casos de legionelosis, habrá que parar la instalación e informar debidamente a los usuarios y a las autoridades sanitarias si así se requiere, ¿de acuerdo? De igual manera, hemos recogido las medidas a adoptar una vez vistas la de las instalaciones de agua sanitaria. Hemos recogido en otra tabla de similares características las medidas a adoptar relacionadas con las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos, dependiendo del resultado de los recuentos de Legionella. En cuanto a la no detección o al encontrar un recuento por debajo de 100, os invito, al igual que en el caso anterior, a realizar una revisión de los programas, a realizar una revisión de la dosificación del biocida, de las buenas prácticas de los aplicadores y de los mantenedores, para asegurarnos que hacemos bien las cosas y que lo frenamos a tiempo, ¿de acuerdo? Antes de dar lugar a un mal mayor. Una vez que hemos comentado la no detección o las unidades formadoras de colonia que se encuentran por debajo de 100 por litro, pasamos a las medidas a adoptar en caso de que el recuento se encuentre entre 100 y 1000. Habrá que revisar los programas y realizar las correcciones oportunas que recojan estos propios programas. ¿Para qué? Pues para disminuir la concentración de Legionella todo lo máximo posible y, si es posible, dejarlo a 0. ¿Qué pasa? Pues que habrá que hacer un remuestreo a los 15 o 30 días, tal y como hemos comentado en los casos anteriores, con el simple objetivo de comprobar que efectivamente todas las medidas correctoras que hemos puesto en marcha han servido para algo y hemos controlado el crecimiento de la bacteria. Cuando las unidades formadoras de colonia en el recuento se encuentran por encima de 1000, pero por debajo de 10.000, al igual que en el caso anterior, tendremos que revisar los programas y realizar las correcciones oportunas para disminuir la concentración de Legionella. Además, tendremos que realizar sí o sí una limpieza y desinfección de las instalaciones y tendremos que realizar una nueva toma de muestra entre los 15 y los 30 días posteriores a esta limpieza y desinfección exhaustiva. Ahora bien, llegados a este punto pueden darse dos situaciones. Si esta muestra no detecta Legionella, tomamos una nueva muestra al cabo de un mes. Y si la segunda muestra sigue dando ausencia de Legionella, continuamos con el mantenimiento previsto que tenemos recogido en nuestros programas. Segundo caso, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que dé presencia. Si en una de las dos muestras anteriores da presencia, tendremos que revisar el programa de mantenimiento e introducir las reformas estructurales necesarias en caso de que hubiera que aplicar alguna. Si se superan las 1000 unidades formadoras de colonia por litro, tendremos que realizar una nueva limpieza y desinfección exhaustiva de toda la instalación y una nueva toma de muestra para asegurarnos que las medidas que estamos tomando, tanto como la revisión de los programas de mantenimiento, la introducción de reformas estructurales si se da el caso y las limpiezas y desinfecciones exhaustivas, están dando sus frutos y están siendo efectivas para reducir la concentración de la bacteria o, en su caso, para eliminarla, que sería ya la condición más idónea. Llegamos al caso más extremo y es cuando el recuento de Legionella se encuentra por encima de las 10.000 unidades formadoras de colonia por litro de agua. ¿Qué hay que hacer en este caso? Bueno, pues el Real Decreto nos dice que tenemos que parar el funcionamiento de la instalación en cuanto tengamos noticias del recuento, en cuanto se nos notifique los resultados. Tendremos que parar automáticamente la instalación. Tendremos que vaciar el sistema que compone la instalación, el circuito, y realizar limpieza y tratamiento antes de reiniciar el servicio. Una vez que vuelva el agua a circular por las instalaciones, tendremos que realizar una nueva toma de muestra para asegurarnos que efectivamente cuando hemos limpiado y desinfectado sobre todo, hemos eliminado todas las unidades formadoras de colonia o al menos la mayoría de la bacteria y
nos curamos en ese modo de poder diseminar la bacteria con la aerosolización que se produce en nuestras instalaciones. También, al igual que sabíamos que uno de los atractivos de la charla de esta nueva legislación era la toma de muestras, sabemos que una parte del Real Decreto que crea bastantes expectativas y, a su vez, bastante incertidumbre es la acreditación técnica del laboratorio. Es el momento de hablar un poco de este tema que recoge la legislación en el que se hace referencia, como os digo, a este nuevo Real Decreto, como ya sabéis. Y bueno, nos dice este Real Decreto que los laboratorios que realicen los análisis de Legionela, ¿vale? Del cultivo de Legionela, tienen que estar acreditados, ¿vale? Sí o sí, estos análisis tienen que estar, el laboratorio que hace los análisis tiene que estar acreditado. Ahora bien, se nos plantea la siguiente duda. Yo os invito siempre a que me vayáis planteando las dudas a través del chat, pero aquí me voy a tomar la libertad de ser yo quien le hace la pregunta, ¿vale? Si el laboratorio que me realiza los análisis está acreditado, ¿se puede hacer la recogida de muestras no acreditadas? Bueno, si te las recoge el laboratorio, esto no es posible, porque al final cuando un laboratorio acreditado recoge muestras, de manera inevitable está recogiendo muestras acreditadas. ¿Se pueden recoger muestras no acreditadas? Bueno, pues la forma que tenemos para que se puedan recoger muestras no acreditadas es que el responsable de la instalación firme un protocolo de recogida de muestras en el que se comprometa a que va a recoger, que va a realizar este procedimiento de recogida de muestras tal y como debe, tal y como se recoge en ese protocolo, y que él se hace responsable de esa recogida de muestras. Entonces, de esa manera, se hace la recogida de muestras no acreditadas, previa firma de ese protocolo que recoge todas las indicaciones de cómo recoger la muestra, y después ya el análisis de la muestra sí que lo hace el laboratorio que está acreditado. ¿De qué hablamos más? Bueno, pues los laboratorios, cuando no están haciendo el cultivo de Legionela, al menos tienen que tener implantado un sistema que asegure la calidad de los análisis que realicen. Así es, los kits, los métodos de detención rápida y los métodos de análisis tienen que cumplir con el anexo 7 que se recogen en este Real Decreto, ¿vale? Entonces, todos los laboratorios que no estén acreditados, pero que no hagan este ensayo del cultivo de Legionela, pero que sí al mismo tiempo utilicen métodos de análisis, etcétera, pues tienen que tener un... Un segundo, por favor. ¿Alguien está intentando entrar? Vale. Estoy yo, Lucía, no te preocupes. Vale, Ana, gracias. Entonces, como os digo, pues bueno, ¿existe una forma de que la recogida de muestras no sea acreditada? Pues como os digo, con la firma de ese protocolo en el que te haces responsable de que conoces realmente la metodología de recogida de muestras y que te comprometes a hacerlo de ese modo. ¿Los laboratorios que hacen el cultivo de Legionela tienen que estar acreditados? Sí, siempre, sí o sí, según dice el Real Decreto. Si hacen otros análisis distintos al cultivo de Legionela, es decir, los kits rápidos, las detenciones rápidas, otros métodos de análisis, pues al menos tienen que tener implantado un sistema que asegure la calidad del desarrollo de estos análisis. ¿Vale? Espero haber puesto algo de luz en cuanto a la acreditación, que sé que también es uno de los temas que más preocupaba a las empresas. Y de este modo pasamos a los cambios en la formación, que es el otro vértice del triángulo, ¿no? Las muestras, la acreditación del laboratorio y la acreditación de la recogida de muestras y la formación.
Pues vamos a pasar a este tema también que genera algo de incertidumbre y vamos a hablar en primer lugar de la formación que tienen que recibir las personas que realizan operaciones menores en la prevención y el control de Legionela. Estas personas que realicen operaciones menores, tales como las mediciones de temperatura, la comprobación de los niveles de biocidas, el control de pH, estas personas que solo y exclusivamente realicen operaciones menores, perdonadme que sea tan insistente, pero al final es lo que marca la diferencia entre tener que recibir una formación u otra, tienen que formarse de manera interna en la empresa. Esas sesiones de formación, como os digo, corren a cargo de la empresa, es una formación interna y a día de hoy la administración pública todavía no ha concretado de manera exhaustiva, de manera pormenorizada el contenido de esa formación. Pero sí es verdad que bueno, no es ni mucho menos el certificado de profesionalidad de 330 horas del que ya se escucha hablar, ¿vale? Es simplemente una formación interna de manera que la persona que realice estas mediciones pues sepa hacerlo, sepa interpretar los resultados, sepa manejar los equipos con los que va a trabajar y tenga los conocimientos suficientes para el desempeño de sus funciones. Por otro lado, la persona responsable técnica de los programas, ya sea PPCL o PSL, tiene que tener una formación de capacitación para realizar tratamientos con biocida, ¿vale? Es una formación completamente diferente a la formación que tiene que realizar una persona que solamente realice operaciones menores, puesto que esta persona sí que va a trabajar con los productos químicos, con los biocidas concretamente, que se utilizan para el control de Legionela. Entonces, estas personas tienen que recibir una formación específica, ¿vale? Para poder tratar con biocidas y poder aplicar estos productos en las instalaciones. Y por otro lado, ya la última parte, el último grupo de profesionales que trabajan en las instalaciones, los que desempeñan su actividad relativa al programa de tratamiento. Los que realizan y los que son responsables del programa de tratamiento y los que al final son los que llevan el peso mayor, sí que tienen que recibir la formación del certificado de profesionalidad. ¿Este certificado de profesionalidad se tiene que recibir ya? Bueno, en un principio se establece una prórroga de la formación recogida con la anterior normativa de 5 años. Es por ese motivo por el que nosotros siempre aconsejamos empezar el año 2023 con la formación de Legionela actualizada, en vigor, de tal manera que podamos contar con esa prórroga de validez, ¿vale? Y bueno, llegado el momento, pues si se puede hacer un reconocimiento, si se puede recurrir al plan Acredita o si se puede validar toda la experiencia profesional y la formación que tengamos hasta el momento, pues mucho mejor. ¿Qué pasa? Sí que es verdad que tenemos que comentaros que a nivel oficial el Real Decreto entra en vigor y es aplicable a partir del día 2 de enero del próximo año 2023, que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Pero también es verdad que las competencias las tienen las comunidades autónomas y, bueno, por comunicación interna, informaciones internas que nos van llegando a las empresas, que nos encargamos tanto de la formación como que somos al mismo tiempo también laboratorio, pues están llegando informaciones tales como que puede haber un periodo de transición en el que las comunidades autónomas hagan suyo este Real Decreto y vayan adaptándolo de manera progresiva en las distintas comunidades autónomas, como os digo. Entonces, está un poco todo en el aire, sentimos enormemente no poder cerrar de manera tajante como nos gustaría, hacer una lista de todo lo que va a pasar y de todo lo que recoge el Real Decreto y deciros esto va a ser así, sí o sí, a partir del día 2 de enero,
pero no seríamos honestos con la información que tenemos. Entonces, sí que es verdad que no es nada oficial, es más bien algo oficioso, pero sí que se están moviendo poderosamente la idea de que haya un periodo de transición para que las comunidades autónomas puedan realizar una transposición de este Real Decreto que ha salido a nivel nacional a cada una de las comunidades autónomas y puedan ir aplicándolo de manera un poco progresiva. Perdona, Lucía, soy Vanessa. Sí. Dime, Vanessa. Creo que no ha quedado claro, o a lo mejor algunos no lo conocen, lo que es el Plan Acredita. Sí, mira, pues le comento. Muchas gracias, Vanessa. El plan Acredita es un plan al que podemos recurrir cuando nosotros queremos demostrar que tenemos un periodo de tiempo trabajado, en el que hemos desempeñado labores de control y de mantenimiento de desinfección frente a Legionela, y nosotros podemos demostrar, ¿vale? Porque sí que nos van a pedir siempre que podamos demostrar esa experiencia laboral que tenemos acumulada en nuestra vida profesional. Si nosotros podemos justificar esos años de experiencia en el ámbito laboral al que nos estamos refiriendo, y además tenemos en vigor la formación que hoy en día nos están pidiendo, pues podemos recurrir a que nos adapten esa formación a la formación que entre en vigor con la entrada en vigor de este nuevo Real Decreto. Voy a hacer un resumen, Lucía. Perdonadme, voy a hacer un resumen. A partir de cuando ya terminen los 5 años de adaptación, todos los mantenedores que vayan a aplicar productos químicos tendrán que tener el certificado de profesionalidad. Entonces, aquellos mantenedores que se han llevado toda su vida trabajando y tienen años de experiencia, como el certificado de profesionalidad de Legionela son 250 horas teóricas y 80 horas de práctica, para aquellos que tienen muchas horas acumuladas de experiencia trabajada en el sector, pueden demostrar las horas, pero se tienen que presentar a un examen. El examen hay que hacerlo. Si no haces el examen, no te pueden titular con el certificado de profesionalidad. Pero lo que está claro es que el plan Acredita al final es hacer un examen y que tú puedas evidenciar que tienes 1000 horas trabajadas en el ámbito de Legionela. Si haces bien, los exámenes suelen ser facilitos y no tienes que recibir el curso de las 330 horas en total. Perdón, ¿has terminado, Vanessa? Que no quería cortarte. Sí, gracias. Nada, a ti. Mira, como dice la compañera, es muy importante que sea una experiencia demostrable, ¿vale? Que podáis demostrarla. Y además, los criterios están un poco sujetos a la comunidad, a cada comunidad autónoma. Entonces, es un poco cumpliendo las premisas que os ha dicho la compañera, sin duda. Ahora, el modo de proceder está sujeto, que es lo que sí que quería dejaros claro, que está sujeto un poco a las competencias que tenga la comunidad autónoma. Es un tema en el que quería profundizar un poquito, lo que pasa es que nos hemos ido adelantando porque al final es lo que nos genera mucha incertidumbre y mucha inquietud el tema de la formación, y nos hemos ido adelantando un poquito, pero ahora dentro de las preguntas frecuentes era cuando íbamos a adentrar un poquito. Lo que pasa es que sí que es verdad que agradezco la intervención de la compañera porque nos va anteponiendo un poco y va dejando un poco tranquilas las preocupaciones que podamos ir teniendo, porque yo entiendo que al final pasar de una formación de 25 horas a una formación de 330 es un poco chocante, cuanto menos. Como os decía, hemos hecho una recopilación en la última parte de la sesión de hoy, una recopilación de algunas preguntas que nuestros clientes a lo largo de estos años, desde que se escucha hablar de este Real Decreto, nos han ido preguntando. Entonces, las vamos a ir resolviendo poco a poco ahora juntos.
Y luego estas preguntas, pues a lo mejor coinciden con algunas de las que a vosotros se os estén planteando y las que no, pues como siempre y como ya os he dicho en innumerables ocasiones, las podéis ir dejando recogidas en el chat sin ningún problema, que las contestaremos de igual forma, ¿vale? Bueno, pues nos han planteado en alguna ocasión ¿qué experiencia laboral mínima es necesaria para conseguir el certificado de profesionalidad? Y es por esto por lo que decía que os íbamos a explicar aquí, hoy os íbamos a dar una pincelada. Depende, ¿vale?, de los requisitos de cada comunidad autónoma. Es verdad que tenemos que, esto en relación a lo del plan Acredita que hablábamos hace un minuto, es inaludible que tenemos que poder demostrar la experiencia laboral que tenemos en el ámbito de Legionela. Y la experiencia mínima está sujeta un poco a los requisitos que cada comunidad autónoma transponga de este Real Decreto, ¿vale? Pasamos a una segunda pregunta y nos han planteado en muchas ocasiones como entidad formadora de la formación oficial de este curso, de qué hacer si el actual certificado nos caduca en 2023. Nosotros, desde nuestra perspectiva más personal y haciendo, la verdad, que haciendo gala de la honestidad, perdón por ponerle las medallas, pero al final es que ante la gran incertidumbre que rodea este nuevo Real Decreto, nosotros siempre aconsejamos entrar al 2023, como os he dicho antes, con la formación actualizada, porque así siempre, seguro, tendremos mucho más fácil poder adaptarnos que si entramos con la formación que no está actualizada, porque entonces nos pueden pedir empezar de cero y eso no es lo que queremos. Nosotros siempre queremos poder demostrar que tenemos la formación al día, que sabemos lo que hacemos, que estamos capacitados para realizar nuestro trabajo y además si tenemos experiencia, pues mucho mejor. Y entonces esa es siempre nuestra recomendación y nuestro consejo a todos nuestros clientes, a todas aquellas personas que nos hacen preguntas relacionadas con la validez, con la vigencia de la formación. Por otro lado, ¿es obligatorio realizar la formación de 330 horas? Bueno, es un poco relativo. El personal que realiza las acciones mayores y que ya esté trabajando en este sector, pues puede gestionarlo con la comunidad autónoma, tal y como nosotros os hemos explicado con el plan Acredita, y no tendrá por qué empezar de cero. Tendrá que hacer su examen, tendrá que evidenciar que tiene la experiencia necesaria, que tiene la formación en vigor, etcétera, etcétera. Y las 330 horas serán para los profesionales que realicen las acciones mayores, pero que no tengan la experiencia que les requiera su comunidad autónoma o que no puedan demostrarla. ¿De acuerdo? Un poco como para empezar de cero. En cuanto a las notificaciones, ¿hay que actualizarlas con los nuevos datos? No. Tenemos que saber que no tenemos que volver a notificar las instalaciones que ya están notificadas, ¿vale? Y tampoco se exige que actualicemos las notificaciones. Este Real Decreto afectará las notificaciones de las instalaciones que se vayan notificando después de la entrada en vigor de la legislación, de esta nueva legislación de la que estamos hablando. El anexo 3. El anexo 3 son las características, es el anexo que recoge la legislación en cuanto a las características de diseño de las instalaciones. Y nos han preguntado en numerosas ocasiones también que si tiene carácter retroactivo para las instalaciones que ya existen. Y la verdad es que no. Este Real Decreto aplica en su anexo 3 las nuevas instalaciones que se diseñan y construyen a partir de la vigencia de esta nueva normativa. Y además, para los cambios obligatorios que sí recoge este Real Decreto, se establece un periodo transitorio de 2 años, es decir, desde la entrada en vigor del Real Decreto hasta implementar los cambios obligatorios que el mismo recoge, tenemos un periodo de 2 años. Ahora bien, todas las instalaciones que se construyan a partir de la publicación y de la entrada en vigor de este Real Decreto sí que tienen que cumplir desde ese mismo momento con todos los requisitos, las que sean de nueva construcción. Las que ya están construidas tienen un periodo de 2 años. ¿De acuerdo? Pasamos entonces a la pregunta 6.
En relación a los nuevos análisis a realizar la medición de pH diario, ¿la medición que realiza la empresa es válida o tenemos que recurrir al laboratorio? Al ser una labor menor, es válida la medición que realizan los trabajadores contratados por la empresa, ¿de acuerdo? No sería necesario que las mediciones diarias de este parámetro las tuviera que realizar el laboratorio acreditado. Si no tenemos depósito de agua, ¿tenemos que realizar las analíticas de biocidas obligatoriamente? Pues sí. Y esto se recoge en el anexo cuarto, en la parte B4, ¿vale? Se exige la determinación diaria del desinfectante en un punto que sea representativo dependiendo de los puntos terminales con los que cuente la instalación. Entonces, en este caso, pues sí sería obligatoria la analítica del producto químico que estemos utilizando, en este caso del biocida que cada uno en su instalación emplee para el control de la bacteria. Si estoy utilizando un PPCL, ¿cómo puedo demostrar la eficacia de un PSL? En las torres de refrigeración solo sería obligatorio el PPCL, como ya sabemos, pero esto ya, como lo explicamos al principio de la presentación, vamos a hacer un poco unas pinceladas de lo que era cada uno. El PSL está orientado a las instalaciones que se consideran de riesgo, ¿vale? Y los PPCL están más orientados al resto de instalaciones que no están consideradas de riesgo. ¿Cuáles eran las instalaciones de riesgo? En las que residencias de ancianos, en las que haya personas que sean más vulnerables. Por ejemplo, como decía, residencias de ancianos, centros sanitarios, ¿de acuerdo? Entonces, son planes que se pueden aplicar en cualquier instalación, pero no se pueden aplicar simultáneamente. Como os decía antes, mientras yo estoy montando mi PSL por un lado, pero no lo tengo instaurado, yo tengo que dejar instaurado en mi instalación el PPCL, de tal manera que yo nunca tenga desprovista mi instalación de un programa que realmente asegure la seguridad de mi instalación. Están basados en premisas distintas, eso ya lo vimos al principio de la charla, porque el PSL, como os acabo de decir, está asociado a un análisis de riesgo, que es una tarea que se extiende más en el tiempo, y el PPCL pues, es algo más estandarizado que se puede aplicar y que está más accesible a cualquier tipo de instalación. Y en el caso de las torres de refrigeración podemos aplicar o PPCL o PSL, cualquiera de los dos, serían planes que se podrían aplicar en este tipo de instalación. En el Real Decreto se hace mención a las torres de agua de mar. No se hace una mención concreta, pero sí recoge textualmente esto que dejamos aquí, entrecomillado, cursiva y negrita. Nos dice, sin descartar el agua de mar, por lo que entendemos que las torres que utilizan este tipo de agua entran en el ámbito de aplicación del Real Decreto y porque también pueden ser susceptibles de ser colonizadas por la bacteria y además se hace mención un poco de soslayo, un poco de pasada, pero se hace mención a las mismas. Entonces, pues también formarían parte del ámbito de aplicación de esta nueva legislación. Concluimos entonces, pues, después de haberos atosigado con información, espero haber dejado sobre todo las cosas lo más claras posible y que las dudas que hayan ido surgiendo hayan sido las propias de la exposición del Real Decreto y que de verdad haya sido muy productivo. Llegados a este momento, vamos a realizar la conclusión. Os lo hemos planteado de manera esquemática y visual porque entendemos que al final, cuando el agua no se encuentra en una situación sanitariamente apta, en la que ha crecido Legionela y en el que la bacteria ha alcanzado concentraciones que puedan ser un peligro para la salud pública, tenemos que tomar medidas, porque la salud pública, además de que la tenemos que controlar por un tema meramente moral y ético, como es lógico y es normal, también tenemos que ser conscientes de que
cuesta dinero. Al final, el tema económico no podemos obviarlo. El mantener la salud de las personas cuando éstas están enfermas, el poder recuperar la salud nos cuesta dinero y es dinero público. Entonces, es mucho más fácil tomar las medidas necesarias y oportunas para que las personas no nos pongamos enfermas. Y al final esto es lo que va persiguiendo la modificación de la legislación y la publicación de este nuevo Real Decreto. Como ya hemos dicho, cuando en una instalación que se produce aerosolización y que trabaja con agua es colonizada por la bacteria en concentraciones suficientes, esta se puede albergar en esas microgotas, en esos aerosoles, y puede llegar a nuestros pulmones. Y en el mejor de los casos puede cursar como una enfermedad parecida a una gripe, a un resfriado, pero en otro de los casos, que no es tan positivo, puede llegar a producir una neumonía que puede provocar la muerte. Es por eso que la Administración actualiza la legislación y tiene en cuenta los nuevos avances científicos y tecnológicos para poder aplicarlo y poder llevar un control más exhaustivo y poder hacer de las instalaciones que presentan este riesgo instalaciones más seguras. Entonces, llega el momento de que todos, entidades privadas que somos formadoras, personal responsable de las instalaciones, operarios de mantenimiento y todos los que formamos parte del control de manera directa o indirecta, trabajemos juntos en pro de conseguir un agua que sea apta, que sea sana, que no provoque problemas más allá de un problema de legionelosis, un problema que pueda desencadenar un problema real que al final nos pueda provocar incluso la muerte, como decíamos. Y bueno, trabajando con un agua lo más apta posible y lo menos contaminada posible, garantizaremos la salud y la integridad de todos los habitantes del entorno, ya no solo de los trabajadores de la instalación, sino de las personas que formamos parte del entorno de la sociedad. Como os decía, nosotros después de la sesión de mañana haremos una recopilación de todas las dudas que nos hagáis llegar y os las mandaremos a través de email. Os notificaremos que prepararemos un dossier y os lo notificaremos por email que ya están preparados y las adjuntaremos, ¿vale? De igual modo, podéis contactar con nosotros, como siempre, a través de nuestros datos de contacto que os poníamos en la primera diapositiva y en esta última, que os voy a dejar al final. Y si tenéis alguna curiosidad, como sabéis, somos entidad formativa, podéis consultar en nuestra página web nuestra oferta formativa por si os interesa alguno de nuestros cursos. Y como os decía, aquí tenéis nuestros datos de contacto, podéis contactar a través del correo electrónico y a través de nuestro número de teléfono. Y todas las dudas que podamos resolver, pues estaremos encantadas de hacerlo. Nuestro objetivo fundamental es colaborar con vosotros, haceros la vida un poco más sencilla y toda la luz que podamos aportar en el camino, pues mucho mejor, tanto para vosotros como para nosotros, porque al final no dejamos de ser un equipo que perseguimos el mismo objetivo. Quería, de manera muy sincera, daros las gracias por vuestro interés en nuestra sesión informativa de hoy, por querer contar con nosotros para formaros y para informaros y por tenernos de referencia para optar a este tipo de información que entendemos que es de gran valor para vosotros, ya que forma parte de vuestra herramienta de trabajo. Y bueno, para nosotros es un verdadero orgullo que decidáis contar con nosotros y que confiéis en la formación que nosotros podamos ofrecer. Lucía, perdona, soy Vanessa. Dime, Vanessa. Oye, como vamos bien de tiempo, ¿por qué no hacemos un ruegos y preguntas? Por si alguien tiene ahora mismo alguna duda. Vale, podemos plantearla. Yo, un segundito. ¿Hay alguna pregunta en el chat? No sé si Irene ya va a intervenir. Perfecto. Nada, Irene. No, muchas gracias por la ponencia, está muy bien, ha quedado muy claro. Yo solamente quería saber si vais a pasar la presentación, por tener el resumen un poco nosotros. Muchas gracias.
Nada, las gracias a vosotros siempre por querer contar con nosotros. Creo que no va a haber ningún tipo de problema en facilitaros este resumen, porque al final es un extracto del Real Decreto y creo que no va a haber ningún problema. Perdona, estamos grabando la sesión y la colgaremos en YouTube y os mandaremos el enlace. Vale, pero la presentación como tal, el documento en PowerPoint, ¿se va a poder facilitar a los asistentes o solamente lo que es la sesión grabada? La sesión, porque es que cuando tengas el PowerPoint sin la explicación, el vídeo. Perfecto, pues nada, cuando os compartamos si queréis lo podemos hacer de la siguiente manera. Cuando os compartamos el dossier que incluya todas las preguntas y sus respectivas respuestas, pues también os haremos llegar el enlace el enlace de la sesión que estará colgado en YouTube para que podáis recurrir a ella en el momento en el que lo necesitéis sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Como nosotros tenemos todos vuestros datos de contacto, al escribiros tenemos vuestros correos electrónicos, entonces os vamos a poder contactar de manera sencilla y os lo haremos llegar todo. Lo que queráis, la compañera tiene razón, vamos bien de tiempo, la formación estaba prevista para un periodo de 2 horas, que si queréis podemos plantear alguna pregunta o si os parece las dejamos todas para el dossier, como a vuestra elección, vosotros mandáis. Entiendo que si nadie plantea ninguna es porque las recopilamos todas por escrito, ¿no? Buenas tardes, te voy a contestar. Por mí, como queráis. Que muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a vosotros, Paco, de verdad. Es que realmente este tipo de sesiones no podrían darse nunca si no hubiera interesados en recibir esta formación. Entonces, por nuestra parte, encantado, un verdadero placer. La verdad que es un momento complejo. Totalmente. Vale, de acuerdo. Nosotros, siempre que tengamos a nuestra disposición información, os la haremos llegar encantados, no os preocupéis. Bueno, pues nada, ¿Sí? Sí, dime, Manuel. Mira, yo tengo una serie, bueno, no dudan, sino saber exactamente la principal duda del decreto es saber cómo los inspectores van a tratar el mismo, ¿sabes? Vale. Porque, bueno, yo en las conversaciones que he tenido con distintos de ellos, no sabe cómo van a afrontar ahora el tema del aumento de frecuencias de limpieza de depósitos, acumuladores, escasez de agua y energía. Vamos a tener que tirar mucha más agua y tirar también energía, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también el tema de las analíticas, cuando está claro que determinada aerobio, legionela, ¿vale?, es por laboratorio, pero las analíticas mensuales en agua potable, de hierro, mediciones de turbidez, eso se podrán hacer o lo podrá hacer la empresa de mantenimiento mediante los correspondientes kits y fotómetros, o tiene que ir obligatoriamente a temas de laboratorio acreditado. Mira, en primer lugar, haciendo referencia un poco a cómo va a actuar la administración, ya os digo que en este aspecto hay bastante incertidumbre. Nosotros estamos en contacto permanente con la administración porque al final, al ser empresa formadora y empresa de laboratorio que hace análisis y recogida de muestras, estamos intentando mantenernos informados al día. Prácticamente raro es el día que no tenemos contacto con la administración. ¿Qué pasa? Que existe una gran incertidumbre, la misma que tenemos nosotros como entidad formadora y laboratorio, como la que tenéis ustedes como trabajadores y titulares de instalaciones, la tienen ellos, ¿vale? Es por eso, por lo que os decía antes, que se prevé que exista un periodo de transición en el que las comunidades autónomas puedan transponer este Real Decreto y vayan viendo ellos poco a poco cómo ir afrontando estas supervisiones y estas inspecciones, ¿vale? Porque los inspectores
están rodeados de la misma incertidumbre. Nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con algunos y es verdad lo que Manuel, el compañero, nos dice, que ni ellos mismos saben muy bien cómo afrontar este nuevo Real Decreto. El Real Decreto deja muchos flecos sueltos. Al no haber, ya no es que deje flecos sueltos, es que cuando nosotros estamos acostumbrados a una legislación que ya hemos interpretado varias ocasiones y que ya tenemos automatizado el cómo implantarla, el volcar en nuestras instalaciones la aplicación de un nuevo Real Decreto que nunca se ha interpretado, esa primera interpretación es lo que más nos cuesta, porque claro, está redactado, pero ahora hay que interpretarlo, ahora hay que llevarlo a la práctica. ¿Y cómo y de qué manera lo vamos a hacer? Pues esa es la gran incertidumbre. ¿Tenemos cosas claras? Sí. Pero el cómo va a proceder la administración, pues a día de hoy podemos decir que ni tan siquiera ellos tienen todavía decidido nada. Está previsto que de aquí a final de año, muy probablemente, se publique una orden, una norma o algo así que permita esa transposición y ese estudio por parte de las comunidades autónomas para tomar decisiones al respecto. Por eso todavía están ahí un poco que no saben de qué manera poder actuar hasta que, como digo, esto no es una información oficial, os lo digo igual que antes. Nos sentimos en el deber moral de contároslo, pero es una información oficiosa. Pero sí que es verdad que de aquí a final de año existe esa posibilidad de que se publique esa orden o esa norma que permita a las comunidades autónomas el poder hacer suyo el Real Decreto y poder tomar las decisiones oportunas tanto en las obligaciones y en los requerimientos que se les van, los requisitos, perdón, que se les van a exigir a las distintas instalaciones, como el modo propiamente de proceder de la administración. Hasta ese momento estamos ahí un poco expectantes. Nosotros lo que sí os podemos asegurar es que en el momento en el que tengamos más información o en el momento en el que tengamos notificación de algo, por supuesto, al igual que lo hemos hecho hasta ahora, por medio de nuestros boletines informativos, por medio de nuestros mailing informativos, os haremos llegar la información lo más rápidamente posible y, por supuesto, pues en cuanto la tengamos. Eso sí que lo podéis tener claro, que en el momento que se vaya tomando decisiones, vosotros vais a ser de los primeros en enteraros y bueno, poco más os puedo decir al respecto. La verdad es que me encantaría, daros más herramientas, porque al final es eso, es herramientas de trabajo. Y una de las cosas que más me preocupaba a la hora de ponerme frente a vosotros y contaros un poco el Real Decreto era esto mismo, el teneros que decir no se sabe. Claro, es lo que está, o lo que creo que va a ocurrir, ¿no? Porque en agua caliente, por ejemplo, en los acumuladores es multiplicar por 4 el presupuesto que pueda tener un hotel o una residencia de ancianos, ¿no? Entonces, o sea que la frecuencia que se ha adoptado ahora es bastante más exigente que anteriormente, ¿no? Y eso que anteriormente al menos las muestras en ese tipo de recintos, las muestras sí se hacían trimestralmente prácticamente, ¿no? Porque te lo exigían ya las mismas guías, ¿no? Exacto. Pero la verdad es que ahora, y encima entra la variable, como te he comentado, del tema del ahorro de agua y el ahorro energético hoy en día, ¿no? Y más en los tiempos en los que corre, que no llueve ni aunque... Entonces, esa es la gran incertidumbre. Totalmente. Lo que sí que de verdad os puedo... La mayor tranquilidad que os puedo transmitir es que en el momento que nosotros tengamos información de algo, os la vamos a hacer llegar. Eso tenéislo seguro. Y al igual que os he comentado, la información que tenemos, un poco comunicación interna de manera oficiosa, y os la he trasladado a modo de un poco dosis tranquilizadora, ¿no? Con este periodo de transición y que al final es lo que tratamos de transmitiros también a vosotros, que puede haber ahí un periodo en el que no todo es para ya, que es verdad que hay muchísima incertidumbre y que vamos a intentar gestionarlo de la mejor manera entre todos. Okay. De acuerdo. Sí, buenas tardes, Lucía. Hola, ¿qué tal? Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, yo es que tengo una duda con respecto a la elaboración de los programas, ahora a partir de enero del 2023, que ya van a ir, lógicamente, ya se irán realizando conforme al 487, pero como tenemos este periodo de año de transición, no sé si, por ejemplo, en cuanto a la limpieza y desinfección, ya deberíamos de implantar las trimestrales, lo cual... atendiendo a la exposición que acaba de hacer Manuel Díaz, que me parece súper lógica porque aparte de el gasto energético tan descomunal, tanto de agua como de eficiencia energética y el agravio que ocasiona al centro, el parar una instalación, a veces hasta 2 días, para una limpieza, para abrir un acumulador, limpiarlo, cerrarlo y después calentarlo. No sé. A mí me parece eso poco viable, pero bueno, habrá que ajustarse. Entonces, durante el año ya 2003, que yo creo que está un poco el quid de la cuestión, mientras nos vayamos entrando todo de toda esta cantidad de flecos y de incógnita que nos queda, bueno, habrá que ajustarse conforme un poco a la presión que nos vaya ejerciendo la autoridad sanitaria, ¿no? Por comunidad autónoma, cuando se empiecen a pronunciar las comunidades autónomas, ¿vale? Las competencias, la información que tenemos a día de hoy es que las competencias las van a ir asumiendo las comunidades autónomas, y cuando las comunidades autónomas empiecen a pronunciarse, después de este periodo de transición que van presumiblemente a tener, pues cuando ellas vayan pronunciándose, como te digo, al respecto, pues las instalaciones, las empresas, pues podrán ir tomando decisiones y podrán ir modificando su plan de actuación. Pero hasta el momento, la noticia que tenemos es que hasta el 2023 no nos van a exigir, por supuesto, una analítica. Mañana no puede llegar un inspector a exigirte una analítica mensual ni trimestral cuando el real decreto que está en vigor no lo está pidiendo. No, pero en el 23, que es donde tenemos ese periodo transicional, ahí donde está un poco la incógnita de hasta dónde van a pedir. Porque... Por eso se prevé que además es una información interna que se presupone que va a pasar y que es muy probable que pase, que de aquí a final de año salga esa comunicación, esa norma, esa orden, que vaya un poco marcando los ítems que tienen que ir asumiendo las empresas, ¿vale? Para que vayan marcando un poco el orden y vayan dando un poco de luz a lo que va a pedir la administración a partir de 2023. O sea, sí. Perdona, como una especie de guías técnicas que han sido las que han suplementado al 865. Siempre, y ha sido siempre como la herramienta fundamental a la que hemos recurrido, más que la legislación, a las guías técnicas. Es verdad que de momento no se ha propuesto la formulación de estas guías técnicas, pero sí que es verdad que en este periodo, que se presupone que de aquí a final de año va a salir algo, llamémosle algo por llamarle de alguna manera, todavía no sabemos el qué es. Pues de esa manera, cuando las comunidades autónomas tengan sus competencias, pues ellas ya poco a poco irán marcando los tiempos en los que las instalaciones tengan que tener analítica o no, las frecuencias de algunos parámetros o no, o las modificaciones incluso más relacionadas con la estructura de la propia instalación, que también puede ocurrir que en alguna haya que modificar al... Yo voy a ser breve porque, bueno, veo que ya el tiempo se acaba, pero me parece un asunto importante el intentar esclarecer, bueno, porque, bueno, yo trabajo en Desintesa, yo soy el técnico responsable de la elaboración, audición y implantación de los programas y, bueno, llevamos muchísimas instalaciones adelante y bueno, nos encontramos con este problema, con esta incógnita, porque es que realmente en el 2023 no sabemos hasta dónde vamos a poder llegar en cuanto a la elaboración de los... Está claro que hasta enero vamos a seguir con el 865. De hecho, yo sigo haciendo programas y renovando programas con esta norma, pero a partir de enero ya voy a implantar el 487 o voy a intentar implantar el 487. Eso significa que, lógicamente, ya nos vamos a meter en las limpiezas trimestrales
que no es que no me preocupe, claro que me preocupa, pero me preocupa aún más el recoger varios cientos de muestras de agua. Totalmente. En un hotel o en una residencia, ¿no? Entonces, no tengo muy claro si eso ya debería de ir implantado en el 2023 o tengo todo ese año para mantener una muestra en acceso o trimestral, en el caso de los centros más vulnerables, o tengo ya que implantar ya el 4800 en cuanto al muestreo, ¿no? Lo que le vuelvo a decir otra vez lo mismo, se prevé que haya un periodo de transición. Se prevé que en ese periodo de transición las comunidades autónomas hagan suyo el Real Decreto y que sean ellas, las comunidades autónomas, quienes empiecen a marcar la pauta de cómo ir afrontando estos nuevos cambios legislativos. Eso es lo que está previsto de aquí a final de año. De verdad que me encantaría poderte decir, en enero del 2023 solamente tienes que tener los análisis, pero es que por más que lo hemos intentado preguntar a la administración de 1000 maneras diferentes, que nos ha quedado preguntárselo en inglés, no hay una respuesta segura. No lo tienen claro ni ellos. Lo oficial es que en el 2023 entra en vigor este nuevo Real Decreto, a partir del día 2 de enero. Pero es prácticamente seguro, muy seguro, que va a haber un periodo de transición, que se va a ir trabajando poco a poco y que, sobre todo, más que nada, porque las comunidades autónomas tienen que tomar parte de esto y hacer lo suyo porque tienen las competencias. Entonces, hasta que las comunidades autónomas no tomen parte en este tema y no vayan marcando ellas un poco el ritmo, seguiremos teniendo la incógnita maldita que nos asalta cada día y que de verdad, yo os entiendo como responsables de instalaciones o como trabajadores de instalaciones, os entiendo, porque si a mí como trabajadora de empresa de formación me preocupa, además es un tema recurrente que no es día que no traemos, muchas veces hemos tenido la conversación de decir, bueno, y si nosotros estamos así, ¿cómo está la gente que trabaja en la instalación, que tiene y es real problema? Hombre, date cuenta que se están haciendo los presupuestos del 23, se están conformando ahora y tenemos, fábricas que nos están presionando bastante en cuanto a esto, porque no sabemos por dónde nos vamos a colar. No es lo mismo hacer una limpieza anual que una trimestral o recoger 160 muestras a recoger 4, ¿no? Totalmente. No es igual, ¿no? Entonces, pues esto lógicamente va a influir en los presupuestos y en las partidas, ¿no? Claro, en el presupuesto, en el trabajo, en todo, en absolutamente todo. Al final se traduce, estamos de acuerdo en dinero y no podemos mirar para otro lado, que al final las cosas hay que llamarlas por su nombre, no podemos hacer oídos sordos. Pues nada, esperaremos noticias. Muchas gracias. En cuanto nosotros, al igual que os he comentado el tema este no oficial, pero bueno, nosotros lo hemos comentado. En el momento en que tengamos información de cualquier cosa, nosotros estamos muy comprometidos con todos los interesados, con nuestros clientes y con todos aquellos que contáis con nosotros, y en el momento en que tengamos el más mínimo dato de información os lo vamos a hacer llegar a contar con nosotros, porque va a ser así. Está claro que lo que podamos plantear como comunidad afectada, en este caso, o intermediarios o gestores en este ámbito, podremos hacer un poquito más de presión en este aspecto, ¿no? Es lo que os he dicho antes, al final tenemos un objetivo común, que es esclarecer y dilucidar todo lo que engloba este Real Decreto, y cuanto más enfocados estemos, pues mucho mejor, y no dudéis de que así será. Muy bien, muchas gracias, Lucía. A vosotros. Vanessa, ¿querías hablar? Vale, parece que no. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, lo que sí os propongo es, si tenéis a bien y no os importa, el hacer una captura de pantalla por si lo publicamos en nuestras redes sociales, que hemos tenido una sesión informativa sobre este tema y tal, pues si el que quiera, de manera voluntaria, puede encender la cámara web
y hacemos una captura de pantalla para poder colgarla en nuestras redes sociales, si os parece. No, entiendo que los que tenéis la cámara puesta es porque no os importa, ¿verdad? Sí, no nos importa. De acuerdo. Muchísimas gracias. Voy a ello. Pues la tengo. Pues si no hay ninguna intervención más, no me queda más que daros nuevamente las gracias, de verdad, por contar con nosotros, por confiar en nosotros. Y nada, deciros lo que ya os he dicho, que en el momento en que tengamos acceso a cualquier dato, por pequeño o insignificante que parezca, os lo haremos llegar. Quedo pendiente de adjuntaros el dossier de preguntas y respuestas, contad con él. Y también irá en esa notificación el enlace a la sesión que ha quedado grabada para que podáis contar con ella en cualquier momento y podáis consultarla y que os sea de utilidad, que ese es el objetivo. Para ello trabajamos. Muchas gracias, Lucía. Ha sido muy esclarecedor, ¿eh? Muchísimas gracias. Para nosotros la mayor recompensa es que os haya ayudado. Ese era nuestro principal objetivo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.